So our next speaker is Sonia Guedan. As I mentioned previously, she was involved in the development of CAR-Ts in the US for several years, and currently she is responsible for the development of this program in the IDIBABS and Hospital Clinic in Barcelona. So Sonia, it's a pleasure having you with us, although not physically, and please, we look forward to hearing you. Hello, let me share my screen. Can you see it now? Perfectly. Okay. Okay, so thank you very much for inviting me today to talk. Lo hago en español, ¿verdad? Perdona que... Pues sí, la voy a hacer en español. Sí, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por invitarme a participar en estas jornadas. Yo hoy me voy a centrar sobre todo en el tratamiento de pacientes con tumores sólidos con células CAR-T y los obstáculos que nos encontramos y cómo podemos mejorar esta terapia. Empezando con una pequeña introducción de las células CAR-T con enfermedades hematológicas, que bueno, esto lo sabéis ya a vosotros mejor que yo, pero hay diferentes células CAR-T en enfermedades hematológicas contra CD19, BCMA y otros targets que están más en desarrollo. Estas células CAR-T han dado resultados muy espectaculares en pacientes, con sobre todo leucemias, linfomas y mieloma múltiple, lo que ha dado lugar a la aprobación de 5 terapias CAR-T, 4 contra CD19 y 1 contra BCMA. Y estas terapias CAR-T cada vez se están aprobando para más diferentes enfermedades, diferentes tipos de leucemias y linfomas. Y también, como sabéis, en el hospital clínico tenemos células CAR-T contra CD19 que se han aprobado recientemente por excepción hospitalaria, y también tenemos un ensayo clínico con células CAR-T contra BCMA. Lo que hemos aprendido estos años con estas terapias CAR-T en enfermedades hematológicas es que las células CAR-T pueden inducir respuestas completas y sostenidas en el tiempo en pacientes con cáncer. Esto nos hace ser optimistas en el contexto de tumores sólidos, de que aunque estos resultados a día de hoy no se están viendo en pacientes con con tumores sólidos, sí que estos resultados tan espectaculares en enfermedades hematológicas nos hacen como mínimo querer mejorar estas células para que un día lleguen también a poderse usar en pacientes con tumores sólidos. Otra cosa que hemos aprendido es que la pérdida o la regulación del antígeno es una causa mayor de escape del tumor por pérdida de antígeno, que las respuestas completas y duraderas suelen correlacionar con una expansión de las células CAR-T. Necesitamos que estas células CAR-T se expandan y persistan en el paciente, y también hemos aprendido mucho sobre la toxicidad de estas células CAR-T. En el caso de enfermedades hematológicas sabemos que los antígenos que estamos targeteando no son antígenos específicos de tumor, sino son antígenos que se expresan en células normales, células B normales o células tumorales, con lo cual la toxicidad se relaciona en parte en la depleción de esas células normales y en parte en las células CAR-T haciendo su función, que es reconocer el antígeno, activarse y liberar citoquinas. La pregunta ahora es si estas células CAR-T vamos a poder usarlas también en tumores sólidos. Y en los tumores sólidos tenemos para las células CAR-T son más complejos a nivel de que las células CAR tienen que primero encontrar el tumor, llegar al tumor y infiltrarlo. Y una vez infiltran este tumor van a tener que reconocer el antígeno, activarse y eliminar la totalidad de esa masa tumoral. Pero para que esto pase, igual que en las enfermedades hematológicas, esas células T primero van a tener que expandirse y persistir, esta vez en un ambiente tumoral que es altamente inmunosupresor. Sabemos que en los tumores sólidos hay muchas células inmunes que son inmunosupresivas,
macrófagos de tipo 2, las células supresoras de origen mieloide. También hay una expresión de receptores de inhilación como PDL1 y también citoquinas inhibitorias como IL-10 o TGF-beta. Todo esto va a hacer que el ambiente en el tumor sea muy hostil para que estas células T puedan mantener sus funciones efectoras y sobrevivir y hacer su función de matar las células tumorales. En caso que encontremos estrategias o que las células T sean capaces de sobrevivir en este entorno, tenemos este otro problema que también vemos en las enfermedades hematológicas, que es el escape del tumor por pérdida de antígeno, pero en el caso de los tumores sólidos, que son aún más heterogéneos en términos de expresión y de localización del antígeno, tenemos aún más posibilidades de que estas células tumorales puedan perder el antígeno que estamos targeteando y escaparse. Finalmente, las células CAR-T son drogas vivas, una vez las administramos en el paciente, perdemos su control, estas células van a empezar a expandirse y sabemos que son muy potentes y si estamos targeteando antígenos que no son específicos de tumor, pues pueden dar toxicidades graves, con lo cual necesitamos mecanismos para controlar esta toxicidad. Lo que hemos visto en tumores sólidos es que la ventana terapéutica de estas células CAR-T es relativamente estrecha, y que a medida que aumentamos la eficacia también aumentamos la toxicidad, con lo cual necesitamos aumentar este índice terapéutico de las células CAR-T y para eso tenemos que encargarnos de 3 factores. Primero, la selección del antígeno tumoral, que va a ser clave tanto para prevenir toxicidad como para evitar el escape del tumor por pérdida de antígeno. Luego necesitamos células T que estén fit, que sean capaces de expandirse en el paciente y para eso necesitamos centrarnos en el diseño del CAR, en optimizar los subtipos de célula T y en los Armor CAR que luego veremos. Y finalmente tenemos que evitar el escape del tumor que suele escaparse por inmunosupresión o por pérdida de antígeno. Y voy a tocar brevemente cada uno de estos puntos empezando por la selección del antígeno diana. El antígeno ideal para targetear con CARs es un antígeno que tiene que estar expresado en la superficie de las células tumorales. La expresión fuera del tumor no puede estar presente en ningún órgano o tipo celular esencial. Y idealmente todas las células del tumor tienen que expresar el antígeno o alternativamente el antígeno tiene que ser esencial para que se mantenga el fenotipo tumorigénico. A día de hoy no tenemos antígenos, no estamos targeteando ningún antígeno que cumpla todas estas especificidades en tumores sólidos. Nos está siendo complicado encontrar antígenos que sean ideales. Y la realidad es que lo que estamos targeteando son antígenos que están sobreexpresados en el tumor, pero que pueden estar expresados a niveles más bajos, a niveles fisiológicos, en algún tipo de órgano esencial. Entonces tenemos que encontrar estrategias para targetear estos antígenos de forma eficaz. Estos son algunos de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo a día de hoy para tratamiento de tumores sólidos. Hay más de 100 ensayos clínicos en tumores sólidos con células CAR-T y los antígenos más targeteados son, por ejemplo, HER2, GD2, mesotelina, el receptor alfa de folato, la mesotelina y el PSCA. Más o menos se están habiendo ensayos clínicos para muchos tipos de tumores sólidos diferentes, pero como podéis ver, aparte de, por ejemplo, en glioblastoma, que tenemos la forma truncada de EGFR, que es bastante específica de tumor, el resto de antígenos que estamos targeteando, bueno, están sobreexpresados en tumores, pero a veces también puede expresar en tejido sano. Con lo cual necesitamos mitigar esta toxicidad posible que tengamos cuando tenemos los pacientes con estos CARs. Tenemos 2 estrategias, una es tratar la toxicidad. La estrategia ideal sería prevenirla y ahora hablaremos de esta. La toxicidad, como sabéis, se trata con la administración de tocilizumab o con inmunosupresión farmacológica no específica, por ejemplo con corticosteroides, y también
podemos usar la terminación selectiva de las células CAR-T si las modificamos genéticamente para que expresen genes suicidas como la caspasa no induible o la expresión de antígenos de superficie como por ejemplo el CD20 o el GFR truncado, que luego podríamos eliminar estas células mediante la adición de rituximab o cetuximab. Para prevenir la toxicidad, lo ideal sería que targeteáramos antígenos que no se expresan en tejido normal, por ejemplo, en el caso de las células T específicas de neoantígeno, esto no son CARs, son TILs, o, por ejemplo, targeteando antígenos que se forman por glicosilización aberrante. Pero la otra opción, esto a día de hoy no tenemos, como he dicho, hay muy pocas células CAR que estén targeteando antígenos que sean realmente específicos de tumor. La opción 2 que tenemos, que os quiero comentar hoy, es podemos tunear la afinidad de estos anticuerpos, de estos SCFVs, de estos CARs, para que sean capaces de activarse cuando haya niveles muy altos de antígeno, pero que no sean capaces de reconocer o de activar las células T cuando hay niveles bajos o fisiológicos de antígeno. O sea, tunear esta afinidad para que pueda distinguir entre células tumorales y células normales. Uno de los antígenos que se está estudiando mucho en tumores sólidos es HER2. Yo os voy a hablar hoy de células que son capaces de reconocer HER2 para el tratamiento de cáncer de mama HER2 positivo. En el 2010 se publicó este artículo, fue uno de los primeros ensayos clínicos donde se usaron las células CAR-T. Se trató de un paciente con cáncer de colon metastásico que expresaba HER2 con células CAR-T contra HER2 y se administraron, esto era uno de los primeros ensayos, aún no sabía, aún no se sabía si estos... aún no se sabía la dosis adecuada para tratar a los pacientes y eso se hizo en el NIH, que estaban muy acostumbrados a administrar TILs y bueno, que los TILs, la mayoría no son específicos de tumor, una gran parte de las células que se administran no son específicas de tumor y bueno, se empezó con una dosis muy alta de células y el paciente murió a los 5 días. No se sabe exactamente si hubo una acumulación de células CAR-T en los pulmones y no se sabe exactamente si este paciente murió porque las células CAR-T reconocieron el HER2 del pulmón o simplemente porque había muchas células CAR-T relativamente activadas del proceso de manufacturing y esas células te dieron toxicidad. Entonces, esto es un antecedente que tenemos muy presentes todos los que trabajamos con CAR-T para tumores sólidos. Aún así, a día de hoy hay 14 clinical trials que están probando células CAR-T contra HER2 para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer con dosis mucho más bajas que ya han demostrado la seguridad de estas células CAR-T. Y en algún caso, por ejemplo, el año pasado se publicó un caso de una respuesta completa de un paciente con rhabdomyoblastoma tratado con células CAR-T contra HER2, con lo cual, aunque tenemos que ir con cuidado, sí que somos más optimistas. Este es el CAR que se usó en el NIH, con el que murió esta paciente. Es un CAR basado en trastuzumab, que es un CAR de alta afinidad, y tenía 2 dominios de costimulación, C28 y 4-1BB, con lo cual es un CAR de tercera generación de alta afinidad. En la Universidad de Pensilvania, cuando yo estaba allí, se desarrolló este CAR de baja afinidad, que también está basado en trastuzumab, pero está mutado para bajarle la afinidad para que estos CAR sean capaces de diferenciar las células tumorales de las células normales. Y este CAR es el que estamos usando ahora en nuestro laboratorio para un posible ensayo clínico con pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Aquí os enseño lo que hicimos para asegurarnos que este CAR es capaz de discriminar entre niveles altos y bajos de HER2. Desarrollamos estas líneas tumorales, que son unas líneas que son de cáncer de mama triple negativo que no expresan HER2 y las modificamos genéticamente para que expresaran niveles bajos, medios o altos de HER2. Y usando estas líneas tumorales en cocultivos con las CARs que targeteaban
targetean HER2, podemos ver que las CARs que targetean HER2 no eliminan las células negativas o que expresan niveles bajos de HER2, pero sí las que expresan niveles medianos o altos. Luego fuimos in vivo en ratones y quisimos comparar nuestro CAR con el CAR que se usó en el NIH. Para eso hicimos 3 experimentos diferentes. En este primer experimento tenemos ratones que tienen tumores que expresan niveles altos de HER2 y podemos ver que en este caso los dos CARs, tanto el CAR del NIH como nuestro CAR, son capaces de eliminar los tumores de forma eficiente. ¿Qué pasa cuando tratamos ratones que tienen tumores que expresan niveles bajos de HER2? Estos tumores que expresan niveles bajos de HER2 quieren ser representativos de los tumores sanos que podrían expresar niveles fisiológicos de HER2. Pues en este caso vemos como el CAR del NIH es capaz, aquí en azul, de eliminar la totalidad de los tumores, mientras nuestro CAR no es capaz de eliminar estos tumores. Finalmente, quisimos saber qué pasaría en un caso más real en el que tenemos un ratón representativo de un paciente que tiene un tumor que expresa niveles altos de HER2 y tiene un tejido que expresa niveles fisiológicos de HER2. ¿Qué pasa si estas células HER2 se activan en el tumor? Una vez activadas, hacen trafficking, se van a otros órganos y son capaces de reconocer, una vez activadas, serían capaces de reconocer niveles bajos de HER2. Y lo que vimos es que mientras los dos CARs son capaces de eliminar las células, los tumores que expresan altos niveles de HER2, solo el CAR del NIH es capaz de eliminar los tumores que expresan niveles bajos de HER2. Y con estos experimentos creemos que este SCFV es un buen candidato para ir a la clínica e incorporar en nuestros CARs, ya sean de segunda generación o con otras modificaciones. Otra alternativa que tenemos a variar, a tunear la afinidad de los CARs es encontrar antígenos que sean más representativos, más específicos de tumor. Para esto nosotros hemos estado en colaboración con Aleix Prat y Francesco Schettini, oncólogos del Hospital Clínic. Estuvimos haciendo un estudio bioinformático para analizar, sabéis que en los cánceres de mamas hay diferentes subtipos, hay 4 subtipos moleculares y 4 subtipos a nivel patológico. Y lo que hicimos es buscar genes que estén diferencialmente expresados entre estos subtipos usando bases de datos que están accesibles online. Hicimos una lista de genes que están diferencialmente expresados y de estos genes, de esta lista, cogimos los 200 genes específicos para cada masa regulados en cada subtipo y con estos genes lo que hicimos es mirar la expresión tanto a nivel de proteína como de RNA en diferentes bases de datos, ya sea a nivel de proteína o a nivel de RNA. Y también miramos si estos targets están expresados en la superficie o no. Y basados en todas estas análisis, terminamos con una lista de antígenos que los clasificamos en grupo A, grupo B o grupo C dependiendo de si estaban expresados a nivel altos de proteína en tejido, por ejemplo, en cáncer de mama, pero no estaban expresados en tejido normal. B son los que se expresan a niveles altos en cáncer de mama, pero también pueden estar expresados en algunos tejidos esenciales, y el grupo C son los que no están tan expresados a nivel proteico en cáncer de mama, pero tampoco están expresados en ningún tejido fisiológico. Ahora con esta lista de antígenos queremos validarlas y ver a ver si podemos encontrar un antígeno que sea más específico de tumor que HER2 o que a lo mejor se pueda co-targetear con HER2 en estrategias de targets de CAR duales. Ahora os hablaré un poco de la fitness de las células T. Una cosa que vemos en nuestros experimentos con ratones, estos son ratones, por ejemplo, que tienen cáncer de ovario, que expresa HER2, y los tratamos con células HER2. Y lo que vemos es que inicialmente estos tumores regresan, pero llega un momento que los tumores son capaces de escapar al tratamiento de las células CAR-T. Estos son los crecimientos de los tumores individuales y veis como algunos
pueden escapar del tratamiento con CAR-T. Este escape del tumor puede ser debido a diferentes factores intrínsecos de célula T o factores intrínsecos de tumor. Dentro de los factores intrínsecos de célula T podría pasar que estamos perdiendo estas células T que no están persistiendo en el ratón o que sí que están persistiendo pero se están volviendo disfuncionales. La otra opción es que sea el tumor que esté altamente inmunosuprimido o que esté perdiendo la expresión del antígeno. Como nuestros modelos animales son ratones inmunosuprimidos, no tenemos realmente un tumor, no tenemos la inmunosupresión tumoral, con lo cual esto lo descartamos en parte. Cuando analizamos estos tumores al final del experimento, lo que podemos ver es que estos tumores están altamente infiltrados con células humanas CD8 y que el antígeno está aún aquí, con lo cual descartamos la pérdida de antígeno como mínimo en este modelo. Luego os enseñaré otro modelo en el que sí que hay pérdida de antígeno y también estamos descartando la pérdida de persistencia, con lo cual nos queda la hipótesis de que estas células T se están volviendo disfuncionales. No os lo estoy enseñando aquí, pero hemos hecho secuenciación de RNA de estas células y efectivamente tienen signaturas de células T disfuncionales y para mejorar esto tenemos diferentes opciones. Una es, para prevenir esta disfunción, mejorar el fitness de las células T. Una es seguir a usar la ingeniería genética para sobreexpresar genes que puedan prevenir esta disfunción o mantener la eficacia de las células T durante el tiempo. Y la otra opción que tenemos es lo que se llama la edición del genoma, que es eliminar genes que puedan ser perjudiciales para la función de las células T. Además, dentro de genome editing, también lo que podríamos hacer es, una vez hemos eliminado estos genes que son perjudiciales, podríamos insertar genes que no sean beneficiosos mediante knock-ins. Y el campo de las células CAR-T en tumores sólidos creo que va un poco hacia esta dirección, hacia eliminar los genes que no son perjudiciales e insertar genes que nos puedan ser beneficiosos. Uno de los genes que se está estudiando para hacer el knockout es el gen de PD1. A día de hoy no tenemos aún claro cuál es el papel del axis PD1-PDL1 en la disfunción de las células CAR-T. Hay algunos papers que dicen que la eliminación de PD1 da un beneficio y hace que las células CAR-T maten más, mientras hay otros estudios, ya sea con células CAR-T o con células específicas de tumor mediante TCRs, que indican que la eliminación de PD1 hace que estas células no puedan diferenciarse en células de memoria y terminen con un agotamiento y una diferenciación acelerada. Con lo cual hay mucha controversia en el campo sobre cuál es el rol de PD1-PDL1 en estas células CAR-T. Quiero apuntar a que no tenemos buenos modelos preclínicos para estudiar este eje y básicamente algunos grupos lo que han hecho es usar células tumorales que las han modificado genéticamente para que expresen niveles constantes y muy altos de PDL1 y estos artículos que dicen que noquear PD1 es beneficial están usando estos modelos donde hay muchísimo PDL1, mientras los modelos que dicen que quitar PD1 están usando modelos en los que la expresión de PDL1 es muy baja, con lo cual no tiene un rol importante. Con lo cual, con esta falta de modelos es difícil entender cuál es el rol a día de hoy de este axis en células CAR-T. Para nosotros poder entender mejor si nos interesa o no nos interesa targetear este axis para prevenir esta disfunción que estamos viendo, hemos generado estas líneas, parecido a lo que os he explicado antes con HER2. En este caso hemos hecho un knockout de PDL1 en una línea tumoral que expresa HER2 de cáncer de ovario y luego una vez le hemos quitado el PDL1 hemos sobreexpresado PDL1 a niveles bajos o a niveles altos. Y usando estas líneas hemos hecho experimentos in vivo en los que hemos tratado a los ratones con células CAR, normales o células CAR donde le hemos hecho un knockout a PD1. Y cuando hacemos este knockout podemos ver que en células tumorales donde no hay PDL1 porque lo hemos quitado, las células CAR-T convencionales
son capaces de inicialmente eliminar el tumor de forma más eficiente que las células CAR-T donde hemos eliminado PD1, aunque al final podemos ver que estos tumores terminan volviendo. En cambio, en tumores donde tenemos niveles bajos de PDL1, el knockout de PD1 es mucho más eficaz que las células CAR-T convencionales, y esto se repite cuando usamos este modelo de expresión de altos niveles de PDL1. Aquí podemos ver un gran número de ratones que tienen respuestas completas que son duraderas a lo largo del tiempo. Luego hicimos este mismo experimento con esta línea misma celular, pero con el PDL1 wild type, es decir, sin modificar. Esto quiere decir que cuando las células CAR-T llegan al tumor se van a activar, van a eliminar interferón gamma y como respuesta las células tumorales van a sobreexpresar PDL1 a niveles parecidos a los que encontraríamos en tumores, teniendo en cuenta que nos faltan todo este ambiente inmunosupresor con los macrófagos de tipo 2 o las células mieloides inmunosupresoras. En este ambiente también podemos ver que aquí están los tumores individuales tratados con células CAR-T. Podemos ver que todos los tumores terminan progresando con excepción de estos dos, mientras que los ratones tratados con células CAR, PD1 knockout, todos inducen respuestas completas en estos animales. Así parece que estamos ahora estudiando con estos modelos diferentes tipos de CAR, con alta o baja afinidad, con diferentes dominios de coestimulación para entender cuál es el rol real de este axis en las células CAR-T. Finalmente os hablaré un poco del escape del tumor. Aquí es otro modelo animal que tenemos de cáncer de pulmón con células CAR-T contra mesotelina. Vemos igual otra vez que hay mucha variabilidad, algunos tumores responden, algunos no, pero cuando analizamos al final del estudio sí podemos ver en este caso que se está perdiendo la mesotelina en los tumores tratados con CAR. Y aquí es muy obvio en estas inmunohistoquímicas. Esto es un tumor que inicialmente ya no respondió al tratamiento por algún otro motivo que es independiente de la pérdida de antígeno, y aquí tenemos un tumor que inicialmente respondió pero luego recayó, y aquí a la recaída podemos ver que estas células tumorales ya no expresan mesotelina. ¿Cómo podemos evitar esto? Una estrategia que propusimos fue la de combinar las células CAR-T con virus oncolíticos. Esta estrategia se basa en la idea que una vez, si nosotros podemos pretratar un paciente con virus oncolíticos, los virus oncolíticos son un sistema de alerta que nuestro sistema inmunitario es muy capaz de reconocer, con lo cual si primero administramos el virus oncolítico, este virus podrá eliminar un poco del tumor hasta que sea neutralizado por el sistema inmunitario. Luego tendremos una reversión de esta inmunosupresión creada por esta alerta con el virus. Si luego tratamos estos pacientes con las células CAR-T, tenemos más posibilidades que las células CAR-T encuentran un microambiente menos inmunosupresor y también un tumor un poco que se ha reducido de volumen. Además, los virus oncolíticos también se pueden modificar genéticamente para expresar diferentes transgenes como citoquinas, chemoquinas o inhibidores de punto de control o BiTEs, que son los Specific T-Cell Engagers, que pueden ayudar a las células CAR-T a terminar de eliminar el tumor. Nosotros en este proyecto combinamos células CAR-T que targeteaban el receptor alfa de folato con un virus oncolítico, un adenovirus oncolítico que expresaba un BiTE contra EGFR. Y lo que vimos en un modelo de cáncer de colon es que, bueno, en este modelo, estos son los ratones no tratados, el virus oncolítico per se en este modelo no tuvo actividad antitumoral, aunque en la mayoría de los tumores sí que vemos que tiene cierto nivel de actividad. En blanco tenemos los ratones tratados con las células CAR-T y vemos otra vez como estas CAR-T son capaces de funcionar durante 2-3 semanas, pero luego pierden su capacidad o son incapaces de controlar el tumor, mientras que la combinación de células CAR-T con virus oncolítico da un incremento de supervivencia de estos ratones comparado con las células CAR-T en monoterapia. Y esto es un ensayo que se está planeando ahora en la Universidad de Pensilvania. Con esto me gustaría dar las gracias a la gente de mi grupo, la gente de Lili Bell, Ramón Alemán, que trabaja con los virus oncolíticos, del trabajo que se ha enseñado, Carl June de la Universidad de Pensilvania y también las agencias que han subvencionado que han pagado por estos
proyectos, incluyendo el T2Evolve que os ha presentado antes a Michael, del cual yo también en el grupo del CNIL somos también miembros. Y bueno, con esto cualquier pregunta que tengáis será un placer responderla. ¿Me has bloqueado? Muy bien, Sonia. Enhorabuena, vaya trabajazo. Gracias por la presentación. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Doctor Cozar. Sonia, muchas gracias por tu charla. Una pregunta. En los casos en los que modulas la afinidad, ¿hasta qué punto el nivel de expresión de CAR en la superficie te puede screw up esa modulación? Sí, mira, es que esto es muy específico de cada CAR, porque tenemos que combinar lo que es la afinidad del CAR con lo que son los niveles de expresión del antígeno, con lo que es el dominio de coestimulación y la fines de las células T. Y todo esto te tiene que encajar. Y tienes que tener, las células T tienen que recibir un mínimo de activación para que se activen y sean eficaces, pero no demasiado, porque si reciben demasiada activación, luego pueden también morir por apoptosis, por activation induced cell death. Entonces hay que equilibrar muy bien. Esta bajada de afinidad tiene que ir acompañada de niveles altos de antígeno y luego de un dominio de coestimulación o de un resto de diseño del CAR que te asegures que la célula T se va a activar bien si le bajas la afinidad. Sí, Alejandro. Sonia, Alejandro Madrigal. Muy Hola. bonito todo lo que estás haciendo y la verdad que progresando el terreno. ¿Qué acerca de genes suicidas? Nosotros en el laboratorio estamos probando un gen suicida un poco diferente de lo que se ha hecho hasta ahora. Genes suicidas está básicamente en ensayos clínicos la caspasa 9 inducible y bueno, Estefanía creo que está probando las células CAR con el EGFR, ¿verdad? Luego se podría tratar con el cetuximab y también hay grupos que están utilizando el C20. Todas esas estrategias están en ensayos clínicos, pero que yo sepa no he visto ningún ensayo publicado donde digan que en pacientes, en caso de toxicidad aguda, se ha podido parar esta toxicidad mediante el uso de genes suicidas, con lo cual estamos a la espera de que estos ensayos clínicos nos den un poco más de información sobre si estas estrategias son válidas o no. En ratones funcionan, pero hay que ver si realmente estas estrategias pueden parar la toxicidad en pacientes. Mejor de lo que lo haríamos ya con el tocilizumab o con los corticosteroides. Sonia, una pregunta de ignorante. ¿Qué ventaja puede tener noquear PD1 frente a utilizar immune checkpoint inhibitors que puedes administrar o dejar de administrar para que precisamente las células CAR no entren en agotamiento? Bueno, claro, primero le bajas un poco la toxicidad sistémica que tienen los anti-PD1, que ya saben, las células CAR-T ya tendrán su toxicidad por ellas mismas. Si le añadimos el anticuerpo que te va, aparte de quitar el freno de las células CAR-T específicas, te va a quitar el freno de todas las células T de tu organismo, pues quitarle solo el PD1 de las células CAR-T es más específico y más seguro, pero tenemos que ver si también es más eficaz. Nosotros en nuestros modelos el knockout de PD1 es más eficaz que combinarlo con anticuerpos monoclonales, que esto nos lo he enseñado, pero las diferencias son muy claras. Sí. Hola, Sonia, Karim de Genio. ¿Qué opinión te merece targetear el eje PD1 ligando en tumores líquidos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero tenemos que entender si esto es una limitación o no en el caso de las enfermedades hematológicas. Yo lo que me ha parecido ver, que no tengo mucha experiencia en esto a nivel hematológico, pero no parece que la combinación esté
dando mucho fruto. Creo que el linfoma es un poco más prometedora, ¿no? Pero en el caso de leucemias, por ejemplo, la leucemia aguda, no estoy segura que el eje de PD1, PDL1 tenga una función importante, pero os digo que a lo mejor los hematólogos sabéis más de esto que yo. Yo a nivel preclínico no he visto estudios convincentes de que el eje PD1, PDL1 tengan función en enfermedades hematológicas, sobre todo en leucemia. Parece que tiene una eficacia en enfermedad de Hodgkin, ¿no? De todas las hemopatías malignas Sí. en las que se ha probado, es en donde resultan más eficaces. Bueno, pues si no hay más preguntas, Sonia, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos a pasar a la siguiente presentación.